Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a estar desarrollando la clase 2 de la semana 2. Vamos a estar analizando lo que son los pilares de la educación para el siglo XXI con relación a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, tanto en docentes como en estudiantes, sabemos que es una herramienta muy importante porque esta inteligencia muchas veces a nosotros nos puede llevar a tomar decisiones, tanto correctas como incorrectas. Bien, hablar de inteligencia emocional también es importante mencionar que esto se debe trabajar desde tempranas edades, ¿sí? En el nivel inicial, cuando nosotros trabajamos con niños pequeños, podemos confundir fácilmente el berrinche con alguna situación particular vivida en casa. Entonces, ahí también entra en juego la inteligencia emocional que debemos ir trabajando con nuestros pequeños. ¿Por qué reacciono de una u otra forma? ¿Sí? Son pequeños elementos que debemos ir trabajando desde el nivel inicial. Bueno, vamos a estar tomando hoy dos temas importantes: la influencia de las emociones en el aula y también la resiliencia en el aula. Bien. Bueno, como tema uno, influencia de las emociones en el aula. El concepto de emociones nos dice que predisponen a los individuos a una respuesta organizada en calidad de valoración primaria, Izquierda, 2011, la cual puede llegar a ser controlada como producto de una educación emocional, lo que significa poder ejercer control, lo que decía, el control sobre la conducta que se manifiesta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Querer llamar la atención también tiene que llamarnos la atención a nosotros los maestros, puesto que las emociones son involuntarias. En tanto, las conductas, cuando ya se hace repetitivo, eso hay que corregir, ¿sí? Son producto de las decisiones tomadas por el individuo. Bueno, cuando vemos situaciones en aula, el niño pequeño que todo el tiempo quiere un juguete o un elemento que no es suyo y él cree que tiene el derecho de usar solamente él ese juguete o ese elemento, entonces está tomando decisiones repetitivas. ¿Por qué? Porque eso lo está vivenciando en casa. De ahí la importancia que tiene el trabajo conjunto de la casa con la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las entrevistas iniciales, nosotros que somos padres y docentes, bueno, vamos a la entrevista y decimos, bueno, es hijo único, es muy consentido, tiene alguna enfermedad, varios elementos, ¿verdad?, que van a ir registrándose en esa entrevista. Entonces, el maestro conoce las características de los niños, que es muy importante. Eso hablamos a lo largo de los módulos y durante toda la carrera de formación, ¿sí? La importancia que tiene conocer a nuestros estudiantes para poder orientarlos de una u otra manera. Bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con la educación de la afectividad y de las emociones. Debe ser considerada como una condición primaria para el despliegue de la personalidad, ¿sí? Tenemos personas adultas que creen que decir lo que piensan, hiriendo u ofendiendo a otros es correcto. Creen que eso es tener carácter o tener personalidad, pero en realidad no es así, porque tenemos que manejar la comunicación de manera asertiva, es decir, decimos lo que pensamos, emitimos nuestras opiniones, pero debemos considerar cómo se sentiría el otro. Este factor muy importante que tiene que ver también con la empatía, ¿sí? No le hagas a otro lo que no quieres que se te haga a vos, básicamente. Entonces, ir trabajando esta inteligencia emocional para tomar decisiones correctas y asertivas. Bueno.
También la inteligencia emocional constituye parte de un proceso continuo y permanente, desde el principio hasta el final, para poder lograr el desenvolvimiento de las competencias emocionales, ¿sí? Me siento bien hoy, me siento mal mañana, somos seres humanos que podemos tener días buenos, días malos, pero eso no nos da el derecho de tratar mal a las personas cuando tengamos días malos. Entonces, ir trabajando, existen muchísimas dinámicas de grupo que podemos trabajar con los niños, el role playing, las dramatizaciones, los juegos de roles, que es en español. Entonces, ir trabajando situaciones en casa, por ejemplo, y nuevamente insisto, podemos identificar muchas situaciones de vulnerabilidad dentro de los hogares de nuestros niños a través de estas dinámicas. Mamá, papá, hijo, hacemos una escena donde son tratados con amor y en otro donde son tratados con violencia. Entonces, a través de esas emociones también podemos ir identificando situaciones en casa. Bueno, también otro punto importante de la inteligencia emocional es que posibilita al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida. Es lo que decía. Eh, tenemos adultos, hablo de adultos, ¿por qué? Porque si este proceso de trabajar la inteligencia emocional, al igual que la inteligencia cognitiva, no se trabaja a la par, por decirlo de una forma, llegamos con adultos que están inmersos en tristezas, en resentimientos, en amarguras. ¿Por qué? Porque no pueden canalizar esas emociones. Entonces, en lugar de enojarme con la persona, estoy enojada con una persona, pero descargo mi ira en otra, ¿sí? Entonces no tengo inteligencia emocional, no tengo una calidad, no tengo relaciones interpersonales sanas, saludables, y eso es lo que nosotros trabajamos dentro de las instituciones. ¿Para qué? Para que nuestros niños sean cálidos, sean amables. No digo que sean niños perfectos porque nadie lo es, pero que tengan esa capacidad de poder identificar situaciones de conflicto y que eso lo puedan solucionar de la mejor manera posible. ¿Sí? A través de nuestras emociones, nosotros podemos ser personas saludables, alegres, del espíritu alegre, ¿sí? Porque vemos muchas personas tristes que no han podido canalizar las emociones en su tiempo. Entonces, eso también lo va pasando a los niños, a sus hijos, y estos niños lo van vivenciando nuevamente en las escuelas. Bien, la inteligencia emocional también eleva la autoestima. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, yo veo a mis alumnos adolescentes teniendo situaciones en casa. Bueno, mamá, papá pelean, mamá, papá están en proceso de divorcio. Bueno, pero ¿el niño es culpable? No. Pero el niño o el adolescente siente que eso es así, yo tengo la culpa, yo soy culpable, y todo el tiempo eso se refleja en su rostro, se refleja en sus acciones y hace que se desvalorice también como persona. Es decir, yo no tengo familia, mi familia es disfuncional. Entonces, todo eso va afectando de una u otra forma en su vida personal y en su forma de verse, ahora su autorretrato. Ir trabajando también la inteligencia emocional no solo con los niños, sino también involucrando a las familias para ir poder subsanando estas situaciones, ¿sí? También tenemos como otro punto que incrementa su capacidad de flujo y sobre todo desarrollar una actitud positiva ante la vida. Es lo que decía, ¿verdad? Bueno, son padres separados, bueno, pero la vida continúa. Somos seres sociales, pero también somos personas individuales y debemos ir trabajando todas las áreas individuales de nuestro ser para finalmente poder tener una vida armoniosa con los otros dentro de una sociedad, ¿sí? Que es bastante compleja y que tenemos una diversidad de personas
de comportamientos y de diversas formas de ver la vida propiamente. Bien, también favorece su capacidad de comunicación, de aprender a solucionar, a resolver conflictos, tomar decisiones y planificar la vida, ¿sí? A veces tomar decisiones cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, cuando estamos resentidos, finalmente tiene consecuencias negativas. Y todo esto pasa por la falta de inteligencia emocional. Ah, no, estoy enojado, me divorcio. Estoy molesto, me separo. Entonces hay que ir canalizando también esas emociones, cómo afectan a nuestros niños. Estoy molesto, te pego. Estoy molesto, te saco tu cuaderno. Entonces, ir trabajando también. ¿Eso es correcto? ¿Eso no es correcto? ¿Por qué no lo es? Porque no es no hagas esto, sino que ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo debe hacer? Entonces es importante también ir manejando mecanismos de manera que podamos decir, bueno, esto es correcto, ¿por qué? Esto es incorrecto, ¿por qué? ¿Cómo te sentirías vos si es que el compañero viene y te saca el cuaderno? Contextualizarlo, hacerlo real, ¿sí? Bueno, el papel del docente en la educación emocional. ¿Cuán importante es? Enfatizamos mucho al maestro porque el maestro es el que tiene el rol pedagógico dentro de las aulas, no solo pedagógico, también procedimental y esa parte actitudinal. Como siempre les digo, el maestro competente es aquel que tiene dominio del contenido, tiene manejo procedimental, pero también es persona. ¿Sí? Es aquel que es atento, que es amable, que es respetuoso. No, el maestro también tiene días malos, pero eso no significa que va a venir a maltratarle al alumno y eso el alumno reconoce. Dice, la profe o el profe es bueno, pero hoy se le ve cansado o se te puede ver triste, pero eso no significa que afecte tu desempeño o tu trato con el estudiante. Bien, bueno, entonces el docente procura promover habilidades cognitivas, capacidades emocionales que le permiten un aprendizaje autónomo y permanente, que puedan utilizarlo en situaciones y problemas más generales y significativos, y es lo que decía, y no solo en el ámbito escolar. Tenemos maestros que toman ese tiempo de decir, bueno, ¿cuáles son las situaciones por las cuales pasas? Porque hay maestros que tienen esa habilidad de captar y de contar sobre todo con la confianza del estudiante, ¿sí? Entonces ven en el maestro ese refugio. Siempre le digo esto a los alumnos, a veces la institución educativa es el único lugar seguro donde van nuestros niños y si otra vez encuentra una pared, un maestro resentido, un maestro que trata mal a los alumnos, entonces se encuentran totalmente solos. Y de ahí la importancia que el maestro tenga esa vocación de servicio y ser persona. Bien. Bueno, el tema 2, la resiliencia en el aula. Sabemos que la resiliencia es un tema que se está tratando con mucha relevancia. Hay un concepto que habla de la resiliencia, que es la capacidad de doblarse sin romperse. ¿Qué quiere decir? Puedo tener muchas situaciones difíciles, todos los seres humanos pasamos por circunstancias difíciles en la vida. Están algunos que entran en depresión, en tristeza, en amargura, resentimientos. Sin embargo, están otros que dicen, bueno, me sucedió esto, no es culpa de alguien, es parte de la vida. Son cuestiones que forman parte de mi historia. ¿Y qué es lo que debe hacer el maestro o la persona en este caso? Bueno, respirar profundo y seguir adelante para ver estrategias de qué manera voy a salir de esto. Y eso es lo que hace el maestro resiliente con el estudiante. Bueno, analizamos situaciones difíciles, vemos, bueno, pero ¿te vas a quedar acá? No. ¿Qué vas a hacer? Vas a continuar. ¿De qué manera? Es válido llorar,
Es válido sufrir, es válido estar triste en el rincón, como siempre le digo a la gente, es válido. Validamos tus emociones, tus sentimientos, te sentís mal, bien, pero que no sea permanente, ¿sí? Decimos, bueno, voy a tomarme este tiempo para decir, estoy triste hoy, me sucedió esto, pero mañana ya voy a tomar las riendas nuevamente, trazarme nuevos objetivos y salir adelante. Eso es lo que nosotros le proyectamos a nuestros niños cuando ellos nos ven, porque no hay persona que esté 100% bien todo el tiempo, ¿sí? Entonces dicen, ah, pero ayer estaba triste y hoy ya está bien, porque tiene esa capacidad de ir renovando sus fuerzas, que no es un proceso mágico, es un proceso que requiere de decisión, ¿sí? Es decir, hasta acá voy a estar triste, mañana ya voy a estar bien, ¿sí? Entonces vamos trabajando también eso. Bueno, son capaces de implicarse en un proyecto educativo compartido con el resto de la comunidad, profesores, padres y alumnos. Es el que está siempre viendo lo que se puede mejorar, ¿sí? Ver lo bueno, desechar lo malo. Esa es mi teoría. Bien, buscan también expresamente el desarrollo integral de los estudiantes, integral es todo, somos cuerpo, mente, espíritu, y que trabajan desde la escuela contra la exclusión social, o sea, que todos formen parte de. Bien, deben conocer las áreas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en especial el desarrollo emocional y social del niño y víctima de malos tratos. Lo que decía, tener esa capacidad de identificar las situaciones problemáticas y no solo quedarme en el análisis, sino ver qué es lo que puedo hacer desde mi rol docente. Bien, la aceptación y el afecto deben estar acompañadas de la adecuada exigencia. Pasa que tenemos alumnos que tienen situaciones difíciles y no es pobrecito todo el tiempo. Bueno. Decimos, bueno, vos estás pasando por estas situaciones. En el caso, un caso específico de padres separados. Bueno, estoy en crisis existencial como alumno y digo, bueno, mi vida ya no tiene sentido, los otros tienen padres, están juntos, los míos no. Bueno, pero eso va a afectar tanto en el rendimiento académico como en el conjunto, es decir, en la sala de clase. Entonces, bueno, digo, bueno, vas a pasar por esto, tus padres se van a separar, vos te vas a ir con ellos una semana, con el otro la otra semana, pero finalmente vos tenés que continuar y ir viendo, retomando nuevamente ese nivel de exigencia que tiene el grupo, ¿sí? Porque querer apreciar no significa que voy a apañar, ¿sí? Entonces hay que ir diferenciando también esos aspectos. Encontrar el sentido a las actividades y a las normas ayuda a dar sentido a uno mismo. Darle sentido a todo lo que hace en la escuela es más importante que obtener éxitos académicos. Debe ayudar a los alumnos a comprenderse a sí mismos y comprender el entorno físico y social. Nuevamente me refiero al ejemplo, o sea, es decir que eh, va a tratar esto no solamente para el alumno que está pasando por esa situación específica, es un ejemplo nada más, pero hay otras situaciones, padres que se van a España, alumnos que viven con sus abuelos, entonces son situaciones que se deben trabajar en el entorno escolar también, de manera que esa situación que viven los niños en casa no afecte directamente al ámbito pedagógico, comportamental y luego social, ¿sí? Reforzar la autonomía e independencia del estudiante. Es muy importante entender que el alumno tiene que prepararse para la vida. No siempre van a ser nuestros niños pequeños, sino que cualquier momento es propicio para darles herramientas para que ellos puedan avanzar, ¿sí? Todo el tiempo. Ah, bueno, no trabajar en grupo, que estoy propiciando el trabajo colaborativo, que va a aplicarlo cuando sea adulto, porque no va a trabajar solo en cuatro paredes, algo que sea home office, pero de igual manera va a tener que interactuar con otros seres.
humanos. Entonces, pareciera una cuestión muy básica trabajar en grupos, pero no lo es. Influyen muchos elementos en ese contexto grupal. Bien, en la preparación de la educación moral, la autonomía del comportamiento se refuerza con la asunción de compromisos y responsabilidades. Es lo que decía. El trabajo es compartido, asumir la responsabilidad, tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Entonces, todo eso se va trabajando en el marco de la resiliencia, ¿sí? El educador estimula el pensamiento divergente y la creatividad para el ensayo y valoración de diversas formas de resolver problemas. Nuestra vida está constituida de problemas, ¿sí? De situaciones que debemos atender a diario, y de ahí la importancia que seamos emocionalmente fuertes, emocionalmente inteligentes. ¿Para qué? Para que podamos tomar las decisiones adecuadas para nuestra vida, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que estuvimos mencionando son de suma importancia que los trabajemos en el aula desde el nivel inicial, desde que son pequeños, desde esa etapa inicial, como lo dice, ya vamos instalando, cargando ese cerebro del niño, que de manera que al terminar esta educación media, que si bien hemos tenido muchos avances, aún tenemos algunas dificultades, ¿sí? Entonces, trabajar articuladamente con estos niveles educativos sería de mucho valor realmente. Bien, bueno, voy a compartir con ustedes la tarea individual 2. Vamos a estar trabajando un comentario analítico sobre los contenidos desarrollados, sobre las emociones en el aula y también la resiliencia. El comentario analítico va a consistir en redactarlo en una página relacionando circunstancias adversas que precisen aplicación de estrategias necesarias para lograr alumnos resilientes, ¿sí? Algunas situaciones que ustedes puedan identificar y cuáles son las estrategias que podemos utilizar, cuáles son las técnicas más apropiadas que podemos utilizar para poder trabajar esos aspectos débiles dentro de nuestros alumnos, de manera que podamos conjugar lo que es la inteligencia emocional y también la resiliencia, ¿sí? También vamos a identificar los actores que intervienen en la resiliencia en el aula, que son los estudiantes y los docentes. Conclusiones referentes al tema, claridad y secuencia lógica de ideas, bibliografía conforme a las normas APA y la entrega en el tiempo establecido en plataforma. Bien, bueno, nos encontramos en la siguiente clase. Que tengan un buen resto de jornada.